Bienvenidos a Biblia Time. Esta es la temporada 8. En el episodio anterior 17, pero esta es la temporada 8, Héroes de la Biblia. Y ese es el episodio número 2 y estaremos hablando de Jacob. ¿Ok? Entonces vamos a recordar un poquito lo que vimos en el episodio anterior. En el episodio anterior vimos a Abraham, a quien Dios le prometió que iba a tener un hijo. A pesar de que era muy viejo, su esposa era estéril y todas las circunstancias decían lo contrario. Sin embargo, Dios le dio a Abraham su hijo Isaac. Cuando Isaac nació, trajo mucha alegría y fue maravilloso. Luego Isaac creció y se casó con Rebeca. Y al principio tampoco podían tener hijos, pero al final también Dios les concedió dos hijos mellizos, uno llamado Esaú y otro llamado Jacob. Entonces, vamos a leer Génesis 33 del 1 al 3 y luego vamos a entrar en contexto de la historia. ¿Sí? Dice, cuando Jacob alzó los ojos, en Génesis 33, 1 al 3. Cuando Jacob alzó los ojos, vio que Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas con sus hijos delante, a Lea con sus hijos después y a Raquel con José en último lugar. Los puso en una formación especial porque Esaú, su hermano, venía con 400 hombres armados. Entonces Jacob se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. ¿Qué está pasando aquí? Esaú va a atacar a la familia Jacob con esos 400 hombres. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está dando este encuentro tan tenso? Bueno, Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, como les había dicho. Y resulta de que Esaú era el mayor y Jacob era el menor. Pero resulta de que Isaac, su favorito era Esaú, y de Rebeca, la madre, su favorito era Jacob. Entonces cada padre tenía a su hijo favorito. Y resulta de que estas preferencias llegaron a influir en la dinámica familiar y a causar un grave problema. Dios le había dicho a Rebeca que el mayor serviría al menor. Entonces Rebeca pensó, Esaú tiene que servir a Jacob. Sin embargo, en la cultura, en aquel entonces, el primogénito era el más importante y recibía incluso el doble de la herencia que cualquier otro hermano. Entonces Esaú tenía ese derecho de primogenitura por haber nacido primero. Sin embargo, Jacob lo quería. Y en un momento, aprovechando que Esaú estaba con hambre, le dijo, yo te doy este plato de lentejas con tal de que tú me des tu primogenitura. Y Esaú, de impulsivo y de emocional, dijo, ya, te doy mi primogenitura, mis derechos. No me sirve ahorita de nada porque estoy con hambre, estoy que me muero de hambre. Y así se lo aceptó a Jacob. Sin embargo, después de esa experiencia, Isaac ya estaba viejito y cieguito. Y resulta de que le pidió a Esaú que fuera a cazar algo y le preparara un plato especial. Y Isaac le iba a bendecir con los derechos de la primogenitura. Esaú fue. Pero Rebeca, la madre, incitó a Jacob a que engañara a su padre vistiéndose de Esaú y recibiera la bendición en vez de él. Engañó a su padre diciendo que estaba ciego, se vistió como Esaú, olía a Esaú y todo, aunque no hablaba como Esaú, pero llegó a engañar a su padre lo bendijo como si él fuera el primogénito. Y cuando Esaú se enteró de esto, quería matar a Jacob, quería matarlo, quería matarlo. Y dijo, voy a esperar a que mi padre, ya mi padre se va a morir. Cuando él se muera, voy a agarrar a Jacob y lo voy a matar. Y cuando se enteraron de esto, Rebeca se enteró de esto, y bueno, Isaac también se enteró después que había sido engañado, mandaron a Jacob lejos de la familia. Se tuvo que ir a vivir con su tío Labán. Y resulta que en el camino Dios le habló y le dio una promesa, recordamos que más adelantito. Entonces Jacob se fue a vivir con su tío Labán, y allí conoció a dos hermanas, las hijas de Labán, o sea, sus primas, Lea y Raquel, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Lea y Raquel, Jacob se enamoró de Raquel y dijo, me voy a casar con Raquel, pero yo, voy a explicarles una costumbre, para no confundirnos. En aquel entonces, hoy te vamos a decir que se iba a casar con su prima, que bueno, en la cultura, ahí oriental en esos tiempos, entre familiares, a veces se daba el matrimonio ya normal. Y ya de ahí más adelante Dios lo prohibió en los mandamientos del Éxodo, ¿no? En tiempos de Moisés. Pero en este caso estaba ya permitido, ¿ok? Eso es algo que tenemos que entender en la Biblia. Hay cosas que hicieron los personajes bíblicos y que nosotros no debemos repetir porque estaban mal, Dios no les aprobó.
o en ese entonces, en esa cultura, Dios en su soberanía lo permitió. ¿Ok? Eso hay que entender. Entonces resulta de que dijo que iba a trabajar, la cosa es de 7 años, porque para casarse con él tenías que pagar una dote. La cosa que lo engañaron, no le dieron a Raquel, le dieron a Lea, lo recién le dieron a Raquel. Y así como él engañó a su padre Isaac, también Labán lo engañó y le cambió su sueldo también, porque Jacob empezó a trabajar para Labán cuidando ovejas y un sinfín de cosas. Y enfrentó un montón de dificultades familiares, porque las esposas obviamente se peleaban por el amor de él, y un montón de cosas. ¿Y por qué? Porque él había sembrado engaño. Había sembrado, en su familia misma había habido rivalidad, preferencias, competencia entre hermanos. Y ahora también está habiendo competencia entre sus hijos, entre sus mujeres, y también lo habían estafado y engañado como él había estafado y engañado. Entonces tenemos que entender que lo que se siembra se cosecha. Jacob, haciendo las cosas mal, tomó malas decisiones, engañó a su papá, ¿no? Siguió los malos consejos de su madre, engañó a su papá y se puso en enemistad terrible con su hermano, porque hizo las cosas mal y sembró mal. Y por eso ahora su familia está viendo eso. Él también fue engañado y además en su propia familia está viendo estos pleitos, esta envidia, estos celos. Y es que en las familias muchas veces pasa eso, hay preferencias, hay por ahí celos, envidia, se tienen rencor de cosas pasadas. Y resulta de que ya habían pasado 20 años y Dios le dice a Jacob que regrese y se encuentre con su hermano. Imagínate, 20 años. No se había visto con su hermano. Y otra cosita, Jacob no volvió a ver a su mamá. Después de haberse ido de esa casa durante esos 20 años, su mamá en una parte de esos 20 años murió y no la volvió a ver. Y ahora Dios le decía que regrese a su casa y se reencontrara con Esaú, su hermano mayor, que lo quería matar, que lo quería asesinar por haberle robado sus derechos. Y yo no sé tú, pero quizás tengas algún pleito, algún resentimiento con alguien de tu familia. O que simplemente no te cae bien, algún tío, algún primo, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu abuelo, abuela. Solo Dios sabe. Solo tú y Dios lo saben. Y bueno, esa persona con la que estás peleado. Ahora hay casos de que puede haber sido una discusión, un problema entre hermanos, decidiendo algo sobre los padres, sobre la herencia, o sobre la casa, temas de dinero, temas, no sé, sociales, por ejemplo, el hermano que fue infiel, no están de acuerdo con eso que está haciendo, ¿no? El desacuerdo entre hermanos, qué sé yo. Tantas situaciones que pueden llevar a eso, relaciones, eh, podemos decir, conflictivas. Y casos aún más delicados, como el de un familiar que abusó de otra, violación, muchos casos han pasado, o que tu papá o tu mamá haya sido infiel, ¿no? Adulterio, tantas cosas feas, y hay incesto, tantas cosas feas que ocurren en las familias. Y ahora Dios lo llamaba a Jacob a reconciliarse, a ya no huir de su pasado, sino enfrentarlo y reconciliarse. Y sí, hay cosas que hay que dejar en el pasado, pero Dios no quiere que nos quedemos resentidos o peleados con una persona. En lo que se pueda reconciliarnos con esa persona, llamarla o encontrarnos con ella, pedirle perdón y perdonar. Porque nosotros normalmente estamos esperando que esa persona venga y nos pida perdón. Pero acá en el caso de Jacob, él era el que había cometido la ofensa, él era el que había engañado a su padre, él era el que había robado los derechos de su hermano. Es una situación acá muy difícil y muy fea, y bueno, quizás no te haya pasado con tu familia, pero quizás con amigos o gente cercana a ti. Pero Dios quiere te dar restauración. Dios quiere que así como Jacob puedas tomar la decisión de volver, porque Jacob decidió volver. Y es que Dios le había hecho una promesa muy hermosa y quiero que la puedas escuchar en Génesis 28:15. Dios le dijo esto. Ahora bien, yo estoy contigo. Mientras Jacob estaba huyendo hacia la casa de su tío Labán, Dios le dijo, ahora bien, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Dios le prometió de que lo iba a llevar y lo iba a hacer regresar a su casa. Dios iba a cumplir su promesa con él. Dios tenía un plan con Jacob, a pesar de que él había metido la pata, él había tenido que huir de su casa porque a su hermano lo quería matar.
Imagínate eso. Jacob era un hijo pródigo, digamos. Bueno, no que dejó la casa para irse tras los placeres, como en la parábola, pero sí, se alejó de su familia, no los vio durante 20 años. E hizo su vida ahí en la tierra de Arán, donde se fue. Se casó, tuvo hijos, trabajó, lo estafaron, lo engañaron, tuvo dificultades, tantas cosas, pero Dios le había dicho que le iba a proteger y que iba a cumplir su propósito con él. Dios tenía un plan y Dios no iba a abandonar a Jacob a pesar de los errores que él cometió, a pesar de que él había sembrado mal. Y la Biblia dice en el Salmo 103:10 que Dios no nos ha, por su misericordia, no nos ha pagado según merecemos. Quien pagó el precio por nuestros pecados, por lo que realmente merecemos, fue Jesús. Y Dios en su gracia nos perdona y puede restaurar nuestro pasado, porque a veces nos podemos sentir muy culpables y avergonzados de las cosas que hemos hecho en el pasado, de los pensamientos que tuvimos, de las relaciones y decepciones amorosas o de quizás algún tema, no sé, fracasó un negocio, un emprendimiento, rendí mal académicamente, ¿no? Me peleé, fui responsable, llegué tarde a un lado, me enemisté con tal persona, pero Dios puede perdonarte y quitar la vergüenza de tu vida y hacerte una nueva persona. Y eso es algo muy curioso que les cuento. Dios le dijo que regresara, entonces Jacob regresó con su familia. Y en el capítulo 32 dice de que Jacob hizo que toda su familia pasara el rollo, el río, y entonces se quedó toda la noche orando porque él no sabía cómo iba a encontrarse con su hermano. Y le llegó la noticia que su hermano venía a recibirlo, pero con 400 hombres. O sea, ¿por qué venía con un escuadrón tan grande que querían matarlo? Jacob estaba con miedo y le empezó a mandar regalos, con mensajitos diciéndole, soy tu siervo, soy tu hermanito, acá te mando regalos. Quería suavizar la ira de Saúl porque dijo, después de 20 años no sé cómo estará, me habrá perdonado, me seguirá odiando, habrá estado preparando su venganza todo este tiempo. Pero cuando estaba orando apareció un ángel y dice de que Jacob no dejaba ir al ángel, estaba luchando con el ángel porque no lo quería dejar ir. Y luego el ángel le decía, déjame ir. Eso es muy loca de la Biblia, déjame ir. Pero Jacob le dijo, no, hasta que me bendigas. Si no me bendices, no te dejo ir. Y al final ya estaba amaneciendo y el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Y dice, Jacob. Y el ángel dice, no, ya no te vas a llamar Jacob, ahora te llamas Israel. ¿Le suena eso? Israel. Dios lo cambió, lo transformó, lo llamó Israel. Y luego Israel tuvo a las 12 tribus de Israel, la nación judía que hasta el día de hoy sigue, ¿no? El país, bueno, ahora es el país de Israel, pero el pueblo judío. ¿Salió de qué? De Abraham, Isaac y de Jacob, al cual Dios le dio el nombre, le cambió el nombre a Israel. Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Y es que Jacob estaba luchando y pidiendo y perseverando y rogándole a Dios que lo transformara, que lo ayudara, porque él no quería volver a encontrarse con Esaú en el mismo estado. Jacob, le pusieron Jacob sus padres. Cuando él nació, él estaba agarrado del tobillo de su hermano, porque eran mellizos, y al nacer juntos, estaba agarrado del tobillo de su hermano, entonces le pusieron Jacob, como el que te mete caro, el que te pone el tobillo, el que engaña. Así le pusieron y resulta de que él lo hizo canon, él hizo realidad, engañó a su padre y a su hermano. Y Jacob no quería regresar igual, no quería regresar así como un engañador, como un estafador, no quería regresar del mismo modo a enfrentar su pasado. Y ese es el tema, uno no quiere volver a los errores pasados, uno no quiere caer en lo mismo, pero solo Dios nos puede transformar. Solo cuando nos arrepentimos de sus pecados y queremos de Jesús, entonces Él nos puede dar nueva vida. Nueva vida, y Dios le cambió el nombre. Y durante la pelea el ángel dice le descoyuntó la cadera, entonces Jacob terminó cojeando pero transformado. Ahora estaba seguro de que podía encontrarse con su hermano Esaú. Y leímos, se acercó a su hermano inclinándose y miren lo que dice el versículo 4. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó y ambos lloraron. Se reencontraron emotivamente y Dios había hecho la obra. Leímos más adelante que se presentaron a sus familias, ¿no? Jacob le explicó que le había mandado sus regalos, porque Saúl dijo, ¿por qué me has mandado tantos animales? Que eran regalos y todo, y se pudieron reconciliar. Luego cada uno pues vivió por su lado, pero se pudieron reconciliar. Y Dios quiere eso para tu vida, que te puedas reconciliar, que tú puedas hacer tu parte. Porque sí, quizás no sepas qué querrá hacer a Saúl. Quizás no sepas si esa persona se quiere vengar de ti, o si esa persona que te hizo daño está arrepentida, no lo sabes. Pero Dios nos llama a reconciliar
a reconciliarnos con las personas, a restaurar las familias. Dios no quiere que estés resentido con tu papá, tu mamá, tu hermano, tu primo, tu tío. Dios quiere que los puedas perdonar. Dios quiere restaurar tu vida, tu identidad, porque quizás por esas crisis familiares es que sientes que tienes depresión, te sientes desanimado, eh, tienes ese dolor en tu corazón, ese pesar, que no te deja disfrutar de tu día a día. Y es ese resentimiento, amargura, dolor, que quizás situaciones familiares han provocado en tu vida. Pero Dios puede hacer algo maravilloso contigo, Dios puede darte nueva vida, Dios puede transformarte de Jacob a Israel. Ya no será un engañador, ya no será alguien que ofende a otros y huye, sino alguien que afronta las cosas, pide perdón y está dispuesto a ser restaurado, está dispuesto a poder restaurar lo que hizo mal en el pasado y seguir para adelante. Y seguir para adelante. Lo que Jacob hizo le costó 20 años lejos de su familia. Pero Dios puede restaurar lo que pasó, como dice Eclesiastés 3. Dios puede darte una nueva oportunidad y Dios no te va a dejar. Como le prometió a Jacob, no te voy a dejar, voy a protegerte hasta que cumpla todo lo que te he prometido. Dios no te va a dejar. Esa promesa busca la Génesis 28:15. Dios no te va a dejar. Si tú estás dispuesto a buscarlo, si tú estás dispuesto a creerle, si tú terminas tus pecados y te acercas a Él, Dios puede transformarte de Jacob a Israel y darte una nueva vida, una nueva oportunidad, una nueva experiencia y ya no vivir con las cargas, los pesares del pasado, con los dolores de relaciones rotas, sino que Dios lo puede restaurar todo. Así tu corazón es en 1000 pedazos, Dios puede darte nueva vida. Entonces, ese ha sido el episodio de Video Time, el episodio número 2 de la temporada 8, Héroes de la Biblia. Hoy día hemos hablado de Jacob, que más adelante se convirtió en Israel. E Israel fue el patriarca donde han salido los judíos y todo el pueblo de Dios que vemos en la Biblia, y así continuaremos hablando de estos hombres de Dios que con su fe y con sus historias Dios mostró su gran amor, su gran poder, porque eso definitivamente fue Dios. Dios es el que transforma, Dios es el que te ama y Dios es el que nunca te abandona. Ya nos estamos viendo, estén atentos a las redes sociales, cualquier comentario, pregunta, sugerencia de tema, lo que sea, háganlo por ahí en los comentarios, en las redes, aquí en YouTube, y yo estaré dispuesto para responderles conforme a la palabra de Dios. Eso sería todo. Que Dios los bendiga.